Adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 18 de marzo de 2024, a las 3:50 de la tarde, en Decatur, Illinois, Estados Unidos, los oficiales detuvieron a 3 hombres en la avenida West Grand. Uno de ellos coincidía con la descripción de un sospechoso involucrado en un reciente robo armado. Get on the ground! Show me your hands! Show me your hands! Now! Get on the ground! Get on the fucking ground! El sospechoso, Rocky DeTan, de 38 años, había sido captado por una cámara de vigilancia antes, robando una tienda de descuentos local por una pipa de vidrio que valía solo $5. Sí, $5. Es inquietante cómo la desesperación puede llevar a alguien tan lejos. Shot fired! Shot fired! All available units, please respond to the section of Stop moving! Get on the ground! Put your hands! Hey! Hey! I will shoot you! Hey! I will shoot you! Shot fired! Shots fired! All available units, please respond to the section of West Grand. Pero lo que pasó después convirtió este pequeño robo en una tragedia mortal. Cuando los oficiales se acercaron, Dupin se negó a seguir las órdenes. En un momento repentino y escalofriante, sacó una pistola de balinés de su abrigo, una réplica tan realista que parecía un revólver .357. 2 oficiales abrieron fuego. I see it. I don't think it's in his hands, but it's right next to his hands. Dupin fue alcanzado y llevado al Hospital Memorial de Decatur, donde más tarde murió. Los oficiales no resultaron heridos. Sus 2 compañeros huyeron de la escena. Y una vez más, nos quedamos preguntando, ¿cómo una decisión de 5 pesos termina en una muerte? Mantente atento para más momentos impactantes. Suscríbete hoy. Grab the gun. A las 4:55 de la tarde del 4 de marzo de 2023, en Fresno, California, Estados Unidos, los oficiales intentaron detener un Chevy Malibu en un control de tráfico. El conductor, Robert Corchado, un hombre ya buscado por varias órdenes de arresto por delitos graves, incluyendo evasión de delito grave. No solo huyó, eligió el caos. Corchado aceleró hacia la carretera 41 en la dirección equivocada. La policía tuvo que detener la persecución, temporalmente. Pero la unidad aérea lo siguió rastreando desde arriba. Pasó a toda velocidad por las intersecciones, casi chocando contra conductores inocentes. Lo que comenzó como evasión se convirtió en una amenaza directa para la seguridad pública. El sargento autorizó una maniobra PI. Cuando Corchado finalmente fue detenido y su vehículo quedó inutilizado, los oficiales ni siquiera habían salido de su auto cuando comenzaron a volar las balas. Corchado abrió fuego, impactando a un oficial en el pecho. Solo el chaleco antibalas le salvó la vida. Los oficiales respondieron al fuego. Corchado intentó huir hacia un auto detenido cerca. Todavía armado, todavía desobedeciendo órdenes. Un oficial le disparó antes de que pudiera alcanzar al conductor inocente. Corchado murió en el lugar. Dentro de su auto, una pistola cargada, un rifle calibre .22 y casquillos de donde disparó contra la policía. Show me your fucking hands! Go, go! Show me your hands! Go, go! Hands up! Don't move! A las 11:30 de la noche, el 5 de agosto de 2023, en Roosevelt Island, Nueva York, Estados Unidos, oficiales del NYPD respondieron a llamadas frenéticas al 911 en un complejo de apartamentos. Un joven estaba, según se informó, amenazando a su propia familia con un cuchillo. Tarde en la noche, enfurecido y sin tomar sus medicamentos. Dentro del edificio, la tensión era densa. 3 oficiales entraron en un ascensor, preparándose para enfrentar al sospechoso.
Otros 2 se quedaron atrás, intentando mantener abierta la puerta del vestíbulo para el apoyo. Nadie esperaba lo que pasaría después. De repente, el hombre salió disparado de otro ascensor, no el que estaban usando los oficiales. Con el cuchillo en alto, se lanzó contra un oficial. Ese oficial retrocedió, retirándose hacia afuera. Pero no había terminado. El sospechoso giró y cargó contra los otros 3 dentro del segundo ascensor. Shots fired, Mason! Drop it! Un oficial intentó usar una pistola Taser. Los otros dispararon. Múltiples disparos resonaron a corta distancia. El hombre cayó justo afuera del ascensor, su cuerpo inmóvil, el brazo flácido. Los oficiales intentaron con RCP, pero más tarde fue declarado muerto en el hospital. Nadie más resultó herido. Pero el trauma, eso permanece con ellos. A las 11:20 de la noche del 21 de abril de 2025, en Alma, Arkansas, Estados Unidos, una motocicleta Grom aceleró hacia el oeste por la carretera US 64. Se intentó un control de tráfico. El conductor no redujo la velocidad. Ni siquiera dudó. Momentos como este parecen simples, una persecución, una motocicleta, tarde en la noche. Pero detrás de cada sirena hay una pregunta, ¿de qué está huyendo esta persona? Cuando el conductor giró hacia Sunnyside Road y luego hacia Vestige, las velocidades alcanzaron las 55 millas por hora. Sin tráfico. Solo adrenalina. Y consecuencias esperando. Entonces, el choque. En la intersección de Crawford y Vestige, el conductor, identificado más tarde como Brian Beecham, perdió el control. La motocicleta derrapó. Él golpeó el suelo. Todo terminó en segundos. Pero las decisiones que llevaron a eso tomaron tiempo en construirse. DeAchem fue detenido con heridas leves. Tras una evaluación médica, fue ingresado en la cárcel del condado de Crawford por múltiples cargos: huida, conducción temeraria, sin licencia, sin placas, sin seguro y más. Un paseo nocturno, muchas consecuencias duraderas. No parpadees. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para ver imágenes reales de la policía. El 10 de julio de 2022, alrededor de las 11 de la noche, en Mount Dora, Florida, Estados Unidos, una madre preocupada llamó a la policía desde Nueva York. Acababa de escuchar a su hijo Johnny Santiago discutiendo violentamente con su padre por teléfono. Luego, silencio. Los oficiales buscaron en la casa de la familia en Deltona, estaba vacía. Pero pronto, dieron la Ford F-150 del adolescente en la carretera. Cuando intentaron detenerlo, él huyó. Rápido, implacable, temerario. Helicópteros se unieron a la persecución. Santiago se dirigía al oeste por la carretera 441 y tenía un arma. Entonces ocurrió el choque, directamente contra una sinagoga. En el momento en que la camioneta de Santiago se estrelló contra el edificio, las imágenes de la cámara del tablero lo capturaron todo. Los oficiales gritaron, disparos. Santiago estaba disparándoles desde dentro del vehículo. Ellos respondieron al fuego.
Fue alcanzado. Main menu. Crash is on. He's out on the ground. He's out on the ground. Hands on his head. Hold it. Let me see it. Santiago sobrevivió y fue llevado al hospital. Pero el horror no terminó ahí. Su padre, Juan Santiago, nunca fue visto de nuevo. Las autoridades ahora creen que Johnny mató a su propio padre después de esa llamada telefónica. Está acusado de intento de asesinato de un oficial de la ley y más. En la noche del 26 de octubre de 2024, a las 11:45 de la noche, en Arkansas, Estados Unidos, el patrullero Rubén Zamora estaba patrullando la avenida 28 cuando notó una camioneta gris con una luz trasera rota. Una infracción de tráfico menor, pero a menudo, las cosas más pequeñas conducen a las consecuencias más grandes. Cuando Zamora encendió sus luces y sirena, el conductor tocó los frenos, pero nunca se detuvo. Siguió conduciendo. Luego, de repente, aceleró. Comenzó una persecución a través de calles de la ciudad, giros bruscos, velocidades superiores a 70 millas por hora en una zona de 30. Zamora intentó una intervención táctica con el vehículo la primera vez, falló. La segunda vez, éxito. La camioneta se enganchó en su parachoques de empuje y se detuvo. Pero el conductor, identificado más tarde como Gary Gordon, intentó escapar de nuevo. Luego, como si fuera en cámara lenta, alcanzó algo dentro de su camioneta. Los oficiales se apresuraron. Orton fue sacado de la camioneta, esposado y registrado. ¿Qué encontraron? Una jeringa llena de presunta metanfetamina, una pequeña botella negra con cristales blancos y una larga lista de cargos. Lo que comenzó con una luz trasera rota, terminó con un arresto por delito grave. A las 3:10 de la tarde, el 14 de mayo de 2024, en Pineville, Carolina del Norte, Estados Unidos, una llamada rutinaria por robo en una tienda se convirtió en un enfrentamiento violento. El sargento Adam Roberts, que trabajaba fuera de servicio cerca, se ofreció a responder. Lo que comenzó como solo otro robo se convirtió en algo mucho más peligroso. I got the same guy who keeps coming in here shoplifting, saying he's African American, he's 6'5", he's about 220, 230. Right now he's in the produce department making his round. Okay. The same guy your officer keeps coming for. And Is he currently concealing items now? yes, he's right Okay. now. Okay, got it. Somebody please hurry up. Yep, gotcha. All right. El sospechoso, Janis Barden, de 46 años, no era desconocido para la policía. Conocido por robos repetidos y comportamiento violento, Boden tenía órdenes de arresto por delitos graves pendientes, todas relacionadas con la misma tienda de comestibles. Cuando el sargento Roberts lo vio en el estacionamiento, Boden se negó a obedecer cada orden legal de detenerse. Hey, stop, please. Stop, please. Better back up. Get on the ground. 1514. Get on the ground. Get on the ground, sir.
Lo que siguió fue una persecución implacable a través de Johnston Road. Bodden se volvió cada vez más agresivo. Un taser falló. Llegaron refuerzos. Luego, caos. Bodden agarró el cable de la radio de un oficial, intentó desarmar al sargento e ignoró las órdenes repetidas. En una fracción de segundo, temiendo por su colega, el sargento Roberts sacó su arma. «Atrápenlo, atrápenlo», gritó el otro oficial. Don't you move! Taser deployed, taser deployed. He took a big... He's back up. I don't have any more tasers. He's able to get up. Wait! Get ready! Yeah! Back up! Shots fired, shots fired, shots fired. El sargento Roberts disparó 3 veces. Bodden tropezó y luego colapsó. Los oficiales se apresuraron, lo esposaron e intentaron salvarle la vida. Pero su condición empeoró. El fiscal de distrito más tarde dictaminó que el piloteo estaba justificado. Bodden había intentado alcanzar el arma del oficial. El sargento ahora está de vuelta en servicio completo. El próximo encuentro intenso está por venir. Asegúrate de estar suscrito. A las 7:40 de la mañana, el 29 de agosto de 2024, en North Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, la policía ya estaba en alerta. Horas antes, un autobús de pasajeros había sido robado en el centro de Little Rock, pero nadie esperaba dónde o cómo terminaría. El sospechoso, Alvin Richard, de 29 años, condujo el enorme vehículo robado por carreteras, luego por caminos secundarios y luego, sorprendentemente, directamente sobre las vías del tren. Con cada giro del volante, el riesgo de desastre se multiplicaba. La persecución terminó dentro del patio de maniobras de Union Pacific. Allí, el sargento Gabe Monroe tomó una decisión en una fracción de segundo. Sacó su arma y apuntó, no al conductor, sino a las llantas. Un disparo. El autobús quedó inutilizado. Y el caos se detuvo. Nadie resultó herido. El sospechoso fue arrestado sin incidentes. Pero detrás de ese final pacífico había una tormenta de cargos criminales: robo, huida, allanamiento, daño criminal. Y más que nada, una pregunta inquietante: ¿por qué robar un autobús y conducirlo sobre las vías del tren? Hey, give me him. Hands up, keep it. El 14 de marzo de 2024, alrededor de las 8:30 de la noche, en Mesquite, Texas, Estados Unidos, estalló el caos cerca de un parque de trampolines para niños. Los oficiales ya estaban concluyendo una investigación cuando alguien lo señaló hacia el estacionamiento. Un delincuente buscado estaba allí y estaba armado. Okay, what kind of vehicle is it? The silver minivan, and he's got everything piled up on top, and he's out of the car, and he's just staring at me now because... What race is he? Black, Hispanic, or Asian? He looks white with long dark hair. I don't want to get too close. Fire! Shots fired! Shots fired! We got shots fired! He's taking off running! El sospechoso, Ladarius Davis, de 28 años, supuestamente había irrumpido en un apartamento antes, apuntado con un arma a un residente y exigido información sobre un familiar. Huyó antes de que las unidades tácticas pudieran atraparlo. Pero ahora, aquí estaba, en un lugar público, rodeado de familias. Hey, give me him. Hands up, keep your hands. Shots fired! Shots fired!
Los oficiales se acercaron con las armas desenfundadas, suplicando, levanta las manos. Carl Davis metió la mano en su mochila, sacó un arma y disparó 3 tiros. El aire se quebró con el sonido de los disparos mientras los oficiales respondían al fuego. Davis intentó huir, pero una bala le dio en el cuello. Colapsó afuera de la puerta principal. Hands up! Okay, hold on, hey. Hey, give us the radio. We got him down in the front of the parking lot, in front of the building. Davis sobrevivió. Fue atendido, dado de alta y encarcelado. Ahora enfrenta cargos graves, agresión agravada contra un servidor público y robo. Ningún oficial resultó herido. Pero el eco de los disparos afuera de un lugar destinado a los niños, ese permanece. Put your hands behind your back right now. Behind your back. Do it now. Put them behind your back. We're going to help you, but I need you to put your right hand behind your back. Do it now, please. Okay, we're going to help you, Ladarius. I know you got shot. You shot that up. You understand? Okay. Let's go. En la mañana del 12 de noviembre de 2024, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, un patrullero estaba trabajando en la escena de un accidente en la primera 440. Entre luces intermitentes y conos de tráfico, un Mercury dorado se acercó, su conductor sosteniendo un teléfono en alto. Algo se sentía extraño. I got it. El conductor dijo que su apellido era Jones, pero sus ojos, su comportamiento, contaban una historia diferente. Cuando el patrullero regresó para interrogarlo de nuevo, el hombre huyó. A alta velocidad, temerario, arrojando objetos desde su auto, zigzagueando entre el tráfico. Luego, caos. En una intersección, el auto perdió el control y volcó de lado. Los oficiales se apresuraron y lo arrestaron, Michael Lewis Jr. Lo que encontraron después fue asombroso: 2.147 pesos en efectivo, píldoras de oxicodona, marihuana, prometacina, parafernalia de drogas, un contenedor abierto de alcohol y órdenes de arresto. Lewis había estado en FaceTime con su novia, alardeando que estaba pasando de nuevo frente a los policías con todas estas órdenes. Ahora enfrenta más de una docena de cargos criminales. Un momento de arrogancia, seguido de una vida de consecuencias. El 16 de abril de 2025, a las 7:45 de la noche, en Anaheim, California, Estados Unidos, una tranquila velada se hizo añicos cuando llegó una llamada escalofriante. Un hombre había sido baleado en el Motel Kona en la calle North Brookhurst. Who was it? Who shot you? I don't know who shot me. Okay, sit down. Where'd they go? They were running. What kind of car did you get in? Los oficiales llegaron en un minuto. Un hombre yacía herido y el sospechoso ya había huido en una Chevrolet Silverado blanca rumbo al sur. El miedo aún estaba fresco en el aire y comenzó la persecución. What's that? You jumped me. Did he leave? Is he still here? No, he left. Suspects DOA can't get fired from my location at the hotel. Durante 45 minutos, la ciudad presenció una persecución implacable a través de calles concurridas y autopistas. Múltiples maniobras pit fallaron, hasta que finalmente el vehículo fue desactivado en Santa Ana. Entonces, el silencio se rompió, estallaron disparos. El sospechoso, Gianni Licuelo, de 51 años, fue baleado mortalmente. Ocho oficiales dispararon sus armas. Nadie más resultó herido. Un pasajero masculino en el automóvil del sospechoso salió ileso y fue liberado tras ser interrogado. Más tarde, se encontró una pistola que coincidía con el tiroteo del motel dentro del vehículo.
Se hizo justicia, pero el peso de quitar una vida, incluso legalmente, deja su marca. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. El viernes por la noche, 5 de mayo de 2023, alrededor de las 11 de la noche, en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, las calles estaban llenas de ruido, con una gran multitud reunida cerca de la avenida South Cesar Chavez. Pero lo que comenzó como un disturbio público rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Los oficiales ya estaban desplegados, intentando dispersar a la multitud. Entonces, disparos. No solo uno, sino que múltiples tiradores abrieron fuego. El caos estalló. En medio del pánico, un oficial avistó a un hombre armado en South 15th Place y dio órdenes de soltar el arma. El sospechoso no obedeció. El oficial disparó, alcanzando al hombre de 22 años. A solo unas cuadras de distancia, otro oficial enfrentó a un segundo tirador armado en la avenida Cesar Chavez. De nuevo, disparos. Esta vez, un joven de 17 años resultó gravemente herido. Ambos sospechosos fueron trasladados a hospitales locales. Sus pistolas fueron recuperadas. Ni los oficiales ni ningún civil resultaron heridos, a pesar de que se dispararon armas completamente automáticas cerca. Esa noche, la ciudad estuvo al borde del abismo y gracias a la acción policial no cayó en la tragedia. El viernes 12 de abril de 2024, aproximadamente a las 5:56 de la tarde, en Grand Chute, Wisconsin, Estados Unidos, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Outagamie respondieron a un accidente automovilístico en la avenida W. Prospect. Pero lo que les esperaba no era solo un accidente, era un enfrentamiento con un hombre sosteniendo un cuchillo. 255. Get down on the ground! De pie cerca de los escombros estaba William J. Nelson, de 22 años. Sujetaba un cuchillo con fuerza, su cuerpo tenso, los ojos fijos en los agentes. El agente Noe Jack, con solo 1.5 años en el cuerpo, intentó someterlo con una pistola Taser, pero falló. Switch the taser! Get down on the ground! Do it now! Stand by. Get down on the ground! Stop! 258 shots fired by law enforcement. One subject down. Stop! 258 shots fired by law enforcement. One subject down. En esa fracción de segundo, la línea entre la vida y la muerte se desdibujó. El sargento Alice Brooks, un veterano de 10 años, tomó la decisión. Disparó su arma de servicio, alcanzando a Nelson. Fue una elección que ningún oficial desea tomar, pero que a veces las circunstancias obligan. Stand by. Get down on the ground! Stop! 258 shots fired by law enforcement. One subject down. Get down on the ground! Stop! Se tomaron medidas para salvarle la vida de inmediato, pero Nelson sucumbió a sus heridas más tarde. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Sin embargo, mucho después de que la escena fue despejada, una pregunta persistió. ¿Podría algo haber cambiado el desenlace? Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real.
El 19 de junio de 2025, justo después de la medianoche, 12:04 de la madrugada, en Arkansas, Estados Unidos, los agentes del condado de Lonoke comenzaron a perseguir un Ford Fiesta 2000 preserrogado que aceleraba hacia el oeste por la carretera US 70. El sospechoso conducía de manera imprudente, superando las 100 millas por hora. Se emitió la llamada para pedir refuerzos. La policía estatal de Arkansas se unió a la persecución. El sospechoso no se detuvo, atravesando los límites de la ciudad, pasándose semáforos en rojo. En la avenida Washington, el sargento Williams tomó la delantera. Ya no era solo una persecución, se trataba de proteger a todos en la carretera. Entonces llegó el momento. El sargento Williams realizó una intervención táctica de vehículo, TVI, golpeando el parachoques trasero del sospechoso. El automóvil giró, estrellándose contra una cerca en una propiedad privada. Saltaron chispas. El conductor salió corriendo hacia la oscuridad. El sargento Williams lo persiguió. El sospechoso, Brandon López, corrió directamente hacia él. El sargento desplegó su pistola Taser, que dio en el blanco. López cayó y fue detenido. No se dispararon tiros. Nadie resultó herido, pero el peligro fue muy real. Gracias por ver hasta el final, significa mucho. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Déjame saber en los comentarios. Y si encontraste este análisis útil o provocador, no olvides dar like, comentar y suscribirte. Más casos reales llegarán pronto y no querrás perdértelos. Nos vemos en los próximos videos.